y la adherencia a los mismos. Y como les decía, disponemos de 4 ponentes de enorme relevancia. Yo les demandaría, por favor, que se atengan estrictamente al tiempo e incluso, si es posible, que lo reduzcan para intentar ganar un poquito de ese tiempo que ya hemos perdido. Sin más preámbulos, si me permite María Luisa, presento al primer ponente. La primera ponencia es Formulaciones líquidas en los tratamientos antituberculosos, que presentan los doctores Josep María Suñé, de INAS y Madrid. Buenos días, buen día. Bueno, mientras nos ponen la presentación, agradecer al doctor Joan Cailà que nos haya invitado para participar en estas interesantísimas jornadas. Lo que sí que intentaré es esto, como nos ha comentado el presidente de la mesa, reducir el tiempo lo máximo posible. Es decir, que si podemos estar 10 minutos, mejor que los 20. Bueno, vamos a ver. La ponencia va a tratar sobre las formulaciones líquidas para el tratamiento de tuberculosis, fundamentalmente en pediatría, que es aquel segmento de población al que vamos a dirigir estas formulaciones líquidas fundamentalmente. Bueno, no hace falta decir, pues, en el año 2018, 10 millones de personas infectadas por tuberculosis y de ellas 1,1 millón eran niños. Y los tratamientos que se están aplicando para estos pacientes se fundamentan en estos 4 fármacos que ya conocemos: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, siendo quizás de primera elección esa triple terapia con rifampicina, isoniazida y piracinamida. ¿Y qué sucede con esta terapia? Es una terapia compleja. Son 3 fármacos que hay que administrar al paciente, que tienen una serie de efectos secundarios, que tenemos en el mercado una limitación de formas farmacéuticas. Fundamentalmente las formas farmacéuticas son sólidas, comprimidos recubiertos, cápsulas, y en pocos casos se encuentran los 3 fármacos de la misma forma farmacéutica. Y eso quiere decir que vamos a tener que dar a ese paciente pues 2, 3 comprimidos en el peor de los casos. Y esto hace que tengamos que procurar que esa administración pues se haga de una manera fidedigna. Y este problema es el que puede hacer que tengamos una reducción del tratamiento, de la adherencia al tratamiento, y eso puede hacer que tengamos un fracaso terapéutico. Y ahí está el gran problema. Tenemos 3 fármacos que administrar a la vez y, además, las dosis también son realmente complejas. ¿Qué es lo que tenemos en el mercado fundamentalmente? Pues fundamentalmente son formas farmacéuticas sólidas. Faltan formas farmacéuticas líquidas, no las hay. En rifampicina sí que tenemos cápsulas inyectables, que es una forma líquida, y una suspensión oral, pero solamente con rifampicina. En isoniazida tenemos un comprimido y un inyectable, pero en piracinamida tan solo comprimidos. Etambutol, comprimidos recubiertos. Esto a nivel internacional. La asociación rifampicina isoniazida se encuentra tan solo en formas sólidas, comprimidos recubiertos y comprimidos recubiertos con polímeros. Y la triple asociación de rifampicina isoniazida y piracinamida existe, pero también solamente en formas farmacéuticas sólidas. Y esas formas farmacéuticas sólidas tienen una dosificación que está dirigida a adultos, a personas adultas, no a los niños. Cuando tenemos que tratar a los niños, pues entonces ahí tenemos un problema para ajustar esa dosificación al peso del niño a tratar. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos unas presentaciones líquidas en el mercado? ¿Cuál es la razón para ello? Fundamentalmente es la compatibilidad que existe entre rifampicina y la isoniazida. Esta incompatibilidad de estas 2 moléculas hace que en medios líquidos se genere de una manera muy rápida, es decir, esta incompatibilidad genera una reacción química entre ellos, reacción química que está expuesta aquí y que da lugar pues a que esos principios activos, esos fármacos se inutilicen, se degraden,
Esta inestabilidad que da lugar a esta degradación hace que las nuevas moléculas no tengan una actividad terapéutica y, en consecuencia, esa actividad terapéutica disminuye o incluso se anula completamente. Por tanto, es una problemática de interacción química entre estos dos principios activos fundamentalmente, rifampicina y isoniazida, que en medio líquido se acelera en gran manera. Hemos comprobado nosotros que a las 24 horas de poner estos dos fármacos en medio líquido, pues ya están completamente destrozados, están completamente degradados por esa interacción química. Ante esto, pues, ¿qué es lo que hicimos nosotros en nuestra Facultad de Farmacia? Pues intentar llegar a formular un medicamento líquido que tuviera los 3 principios activos en ese mismo medicamento líquido, cosa que realmente conseguimos. En ausencia de agua, es un medicamento líquido que no tiene agua, pero que es líquido, y de esta manera pues hemos conseguido pues mejorar esa inestabilidad de los principios activos, y que es de preparación extemporánea, de manera que esa preparación extemporánea, esa preparación cuando se tiene que administrar, pues nos va a durar 27 días en nevera. Es, por ejemplo, el caso parecido a la amoxicilina trihidrato en suspensión para también población pediátrica, este Clamoxil famoso que a nuestros niños hemos dado más de una vez, al menos en mi caso, y que también es de preparación extemporánea y dura 14 días pues, en nevera o 27 días a temperatura ambiente. Pues esta formulación consta de 2 envases, un envase con los principios activos en forma sólida, los 3 mezclados en forma sólida, otro envase con el líquido que está constituido por un total de 7 excipientes. Este líquido que acompañará en la cajita pues al envase, al frasco con el polvo sólido, con esos 3 fármacos sólidos. Cuando se tenga que preparar, esto independientemente, esto tiene una caducidad de 5 años. Esto sí que no hay problema, si están en forma sólida estos 3 principios activos, no les sucede absolutamente nada, no existe capacidad de reacción ya que no está en medio líquido. Este líquido también es estable en todos sus 7 componentes. Cuando se tenga que administrar hay que reconstituirlo, colocar el líquido dentro del envase con los 3 fármacos en forma de polvo y agitar, y se tiene ya la suspensión extemporánea para el tratamiento de esta tuberculosis en niños, en pediatría y en aquellas personas que no puedan deglutir una forma sólida. Con esto se obtiene esta ventaja que ha representado pues, una investigación realmente seria, dura, ha dado lugar a una tesis doctoral y ha dado lugar pues, a una patente europea que se presentó en el año 2018, en junio de 2018. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues una caracterización a fondo de los principios activos, tanto química como física, como de todos los puntos de vista. Unos estudios de preformulación, los correspondientes estudios de formulación que dieron lugar pues, a una fórmula sobre la que definimos una técnica de fabricación que también fuera extrapolable a nivel industrial. Desarrollamos los métodos analíticos para poder definir esa calidad del medicamento y esa estabilidad del medicamento. Realizamos los estudios de estabilidad y ahí es a donde hemos llegado. A partir de aquí, pues se presentó la patente europea y ahora estamos esperando pues, a ver si hay algún laboratorio farmacéutico que esté interesado pues, en este medicamento y se puedan realizar entonces todo lo que se necesita para el registro y su posterior comercialización. Y eso es lo que va a ser difícil. Eso es lo que va a ser difícil porque ya lo hemos intentado con varios laboratorios, pero siempre el problema es el mismo. El retorno económico que tiene que recibir el laboratorio. Y en este caso estamos tratando de 3 fármacos que son baratos. Estamos tratando de un medicamento que va a población pediátrica, pero a una enfermedad pues, que se centra y está localizada fundamentalmente y mayoritariamente en América Latina, África y Asia. Y eso parece ser que es un freno en el momento de que haya un laboratorio que le interese el tema
y quiera comercializarlo, quiera registrarlo y quiera comercializarlo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo y si no, esta formulación se podrá hacer a nivel del servicio de farmacia hospitalaria o incluso en oficinas de farmacia mediante formulación magistral, que realmente es factible, es posible y de esta manera ya podemos ajustar la dosificación de este medicamento que tiene los 3 fármacos al peso exacto del niño y a la persona que tenemos que tratar de manera individual, ya que podremos dar los mililitros necesarios para tener la dosis adecuada para ese paciente. Y con esto termino y creo que sí que no me he pasado, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Hay preguntas en el chat? En el chat no, yo creo que todo el mundo ya está con el tema del tiempo. Yo sí que quería hacer una pregunta muy breve. Perdona mi ignorancia en el tema, pero lo que sugiere sería en el fondo una fórmula magistral, un producto realmente comercializado. ¿No me ha quedado esto muy claro? No, de hecho este medicamento puede ser comercializado, puede ser industrializado Esta es la pregunta. y comercializado por un laboratorio farmacéutico. Porque hasta ahora lo que se recomendaba, perdona mi ignorancia, insisto en el tema pediátrico, pero normalmente lo que se recomendaba por los pediatras que atendían tuberculosis era la utilización de fórmulas magistrales por el tema de miligramos kilo, ¿no? Cierto, Es decir, cierto. era el gran inconveniente a la hora de tratar a los niños con tuberculosis, Cierto. adaptar el tratamiento correcto. Por esto mi pregunta era si ya pensabais en algún tema de comercialización y a qué dosis, y eso podría ajustarse con mayor o menor viabilidad a la mayoría de los niños, o si en principio vuestra idea sería la utilización como hasta ahora de fórmulas magistrales. No, la idea es poder tener un medicamento industrializable, poder tener un medicamento que un laboratorio farmacéutico pueda comercializarlo en todo el mundo. Perfecto. Esa sería la idea. Y así ahorrar pues esa formulación magistral que siempre resulta ser compleja para poder hacer en los servicios de farmacia del hospital. Porque entonces hay que recurrir, aunque existe una dificultad en conseguir los principios activos y entonces realizar la fórmula a partir de los principios activos, ¿qué es lo que se hace? Pues se cogen los medicamentos que existen en el mercado, los comprimidos, tal, pues los partimos, los machacamos, los intentamos pues vehiculizar de alguna manera y en forma líquida. En este caso, no. En este caso ya tenemos el preparado, hecho y que puede ser industrializable. Ahora, ante la dificultad de que los laboratorios pues, acepten comercializar este producto, que yo ya entiendo que el retorno económico, ¿cuál va a ser? Vamos, América Latina, África, Asia. Bueno, pues ahí estamos en lo de siempre, ¿no? Entonces, claro, pues quizás sí que tendremos que decir cuando lo publiquemos, oye, y si lo queréis hacer a nivel magistral, pues hacerlo, que es una formación viable, que la podéis hacer por separado 5 años y cuando se reconstituye 27 días en nevera y con eso hay suficiente como para dar todas las dosis necesarias a ese paciente. Un par de preguntas rapidito. Antes había comercializado un producto que no me acuerdo ya el nombre, que era rifampicina isoniazida en sobres, Sí. pero los pacientes decían que era asqueroso. Sí. ¿Habéis pensado en un gustito bueno Sí. para los niños? Y segunda Sí. cosa, ¿necesita nevera o algo así para conservar? Sí, para conservar, una vez reconstituido, mejor conservarlo en nevera entre 2 y 8 grados. Entre 2 y 8 grados y así, de esta manera, pues tenemos 4 semanas de que es efectivo y es viable. El sabor, sí, porque es que estos 3 principios activos juntos son horrorosos. Vamos, es algo que no sé, yo creo que nadie lo puede aguantar. Y entonces ahí sí que en esa parte líquida le hemos colocado pues un edulcorante, le hemos colocado pues un saborizante y un poquito, bueno, 2 saborizantes realmente. Y en el panel que hicimos de estudio con voluntarios para ver qué tal, porque utilizamos diferentes saborizantes para ver cuál era el mejor, este es el que salió ganador y parece ser que gustó a todos los panelistas en los que probamos ese sabor. O sea que esto ya procuramos solucionarlo y creo que está solucionado. Muy bien. ¿Acabamos? Sí. Bueno, Muy bien. pues gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Pues Y- a vosotros. Y si no tenemos problemas técnicos,
El siguiente ponente es el doctor Caminero, que no está aquí. Por tanto... Ah, ya estás ahí, qué bien. Qué alegría oírte, porque no quisiera no poder disfrutar de tus charlas, siempre tan magníficas, por problemas técnicos. Bueno, el doctor Caminero no necesita presentación, por tanto, como siempre vamos mal de tiempo, vamos a dar paso a su charla, que se llama, vamos a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Perdón. Actualización en el tratamiento de la tuberculosis y de manejo clínico de la tuberculosis. Perdón. Tienes 20 minutos, ¿no? Sí. ¿Y si menos? Bueno, muchas gracias, Maru. Estoy viendo, agradezco muchísimo estar este año, muchísimo tiempo que no puedo estar allí trabajando de esta magnífico taller. Y bueno, agradecer también a Joan Cailá que me siga invitando y bueno, el año que viene seguro que estaremos todos juntos. Actualizar el manejo clínico yo creo que es una cosa importante porque fíjense ustedes que todavía los datos que acaba de dar la Organización Mundial de la Salud hace tan solo 2 o 3 semanas sigue hablando de que en el mundo hay más de 1.400.000 personas que mueren cada año. Y también algo importante, y esto nos habla de manejo clínico, como cerca de 500.000 personas siguen padeciendo cada año la tuberculosis con resistencia a fármacos, que como todos ustedes saben es el fármaco fundamental en el tratamiento de la tuberculosis. Pero además, ahora que empezamos a hablar del camino a la eliminación de la tuberculosis para el año 2050, no nos olvidemos que también tenemos que abordar el reservorio de los sanos infectados, que hay en el mundo alrededor de 1.700 millones de enfermos. Como yo digo siempre, toda noticia negativa puede tener también tras de sí algo positivo, y es que, por ejemplo, esta emergencia de la tuberculosis con resistencia a fármacos y el que algunos países ricos la han podido considerar como algo relativamente incurable, es lo que ha hecho que en los últimos 50 años se hayan producido importantes avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, porque han invertido en ello. Dentro del diagnóstico de la tuberculosis, como todos sabemos, tenemos 2 grandes escalones. El primero sería el diagnóstico de la infección, que vuelve a cobrar mucha importancia ahora, como digo, en el camino a la eliminación. Es obvio que es mucho más importante el diagnóstico de la enfermedad, porque estamos tratando a los enfermos y estamos tratando de evitar la transmisión de ellos mismos. Pero por secuencia lógica voy a empezar por el diagnóstico de la infección. En el diagnóstico de la infección todos saben que tenemos una prueba que hemos utilizado en los últimos 120 años, que es la prueba de la tuberculina, que todos la conocen y que tiene muchos inconvenientes que todos conocemos. Es muy fácil de realizar en terreno. Falsos positivos, falsos negativos, errores en la administración, se precisa una segunda visita de lectura, efecto booster. Es por eso que en los últimos 20 años se ha investigado en otras pruebas que nos puedan detectar si una persona está infectada por Mycobacterium tuberculosis o no. Y de ellas, las más relevantes son las que denominamos las técnicas de liberación de interferón gamma, que todos recordamos como las siglas IGRAS. Y esto se basa, como todos ustedes saben, en un fundamento parecido al de la tuberculina, pero tratando, tan solo midiendo in vitro, la citoquina más importante que libera nuestro organismo para enfrentarse a Mycobacterium tuberculosis, que es el interferón gamma. Hasta ahora hemos tenido disponible, comercializado, el denominado QuantiFERON TB Gold, que utilizaba 3 antígenos de Mycobacterium tuberculosis, se exponía al suero del paciente y si ese paciente había sido previamente infectado, pues iba a producir este interferón gamma que se podría medir por una técnica de ELISA. Lo más importante que tenía era que podía ser positivo, o sea, el positivo y el negativo no había ningún tipo de dudas, era una técnica totalmente reproducible en terreno. Sin embargo, sigue teniendo todavía el gran problema que tienen las técnicas de diagnóstico de la infección. Primero, que no diferencian infectados de enfermos, pero esto ya lo sabíamos, pero lo más importante es que no nos dicen los infectados que tienen mayor riesgo de poder pasar a ser enfermos para poder intervenir con ellos con un tratamiento preventivo. Es por ello que los QuantiFERON se han ido perfeccionando y ha salido hace escasamente un par de años el denominado QuantiFERON TB Plus, que al previo, que tan solo medía los linfocitos TCD4, le añade un tubo TB2 que te mide la actividad de los CD8, queriendo decir que cuando tenemos mucha actividad de los CD8 probablemente se correlacione más con una posible progresión a enfermedad y serían
candidatos, mayores candidatos a poder recibir un tratamiento preventivo. Bueno, la auténtica realidad es que parece que es un cuantiferol mejor, pero sigue teniendo los mismos defectos. O sea, es mejor que el anterior, pero lo que nosotros necesitamos y en lo que se está trabajando ahora mismo en el diagnóstico de la infección es una prueba que no solo nos identifique correctamente a los infectados sanos, sino sobre todo a aquellos que tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad, para poder intervenir sobre ellos con un tratamiento preventivo, en el camino a la eliminación, como decimos antes. Dentro del diagnóstico de la enfermedad, seguimos basándolo todavía en 3 grandes pilares: la valoración clínica, radiología y la microbiología. La valoración clínica no ha cambiado prácticamente nada. El 80% de las tuberculosis son pulmonares, por lo tanto los síntomas más frecuentes son los pulmonares y sobre todo de un comienzo insidioso y a veces crónico. Pero a veces podemos tener síntomas constitucionales no específicos, que son más frecuentes en niños y VIH, y por supuesto extrapulmonares si hubiera alguna afección. Aquí no ha cambiado casi nada. Con respecto a la radiología, ha cambiado poco. Tan solo ha cambiado el prisma bajo el que lo están viendo los organismos internacionales. Sigue siendo una prueba muy sensible, más de un 95, un 98%. ¿Esto qué supone? Que es muy raro que tengamos una tuberculosis pulmonar con radiografía normal en pacientes inmunocompetentes. O lo que es lo mismo, que si tengo un paciente con síntomas sugestivos de tuberculosis pulmonar y la radiografía de tórax es normal, prácticamente es muy difícil o casi imposible que pueda tener tuberculosis. Sin embargo, tiene el inconveniente de que no es muy específica. Por lo tanto, incluso lesiones muy sugestivas de tuberculosis pueden ser otra enfermedad. Pero hay que reconocerle su tremendo buen papel en el despistaje de tuberculosis, como digo, para descartar. Y esto ya ha sido reconocido por la OMS, como he dicho antes. Ha cambiado el prisma con el que lo ven los organismos internacionales, de tal manera que ahora mismo, en el camino a la eliminación de la tuberculosis, necesitamos pruebas muy sensibles. Como vamos a ver, la baciloscopía se nos ha quedado muy atrás. ¿Por qué? Porque diagnostica casos ya muy avanzados. Necesitamos pruebas muy sensibles y por ello la radiografía se presenta como un pilar fundamental en este camino a la eliminación. Con respecto a la bacteriología, sí que han cambiado mucho las cosas. Sigue siendo una técnica, unas técnicas muy específicas, por lo tanto, si es positiva, prácticamente confirma tuberculosis, pero las técnicas convencionales que hemos utilizado hasta hace 4, 5, 6 años siguen teniendo sus tremendos deficiencias, sus tremendos inconvenientes. La baciloscopía, que todavía, lamentablemente, la seguimos utilizando como base diagnóstica en muchos centros, no debería ser así, por lo que voy a ver ahora, es una técnica poco sensible o moderadamente sensible. Su sensibilidad máxima es de un 70%. Por lo tanto, si es positiva, pues sí, prácticamente es tuberculosis, pero si es negativa no me la descarto. El cultivo, que es mucho más sensible. Recuerden que para que una baciloscopía sea positiva se necesitan alrededor de 10.000 bacilos por mililitro de muestra, que son muchos. En el cultivo, con tan solo 10 bacilos va a ser positivo, por lo tanto es mucho más sensible y 100% específico. Pero su demora, porque está midiendo el crecimiento de bacterias que crecen muy lento, es completamente inaceptable para la decisión clínica de tratar, de 1 a 2 meses. Y los antibiogramas solo son creíbles para isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y aminoglucósidos, pero no para el resto de los fármacos. Por lo tanto, tiene un papel muy importante en confirmar la tuberculosis. Pero dentro de las pruebas rápidas, como digo, hemos utilizado durante más de 100 años la baciloscopía como la prueba directa de elección a la hora de intentar diagnosticar a un paciente con tuberculosis. Y ahora ya está claramente superada. Tiene una moderada sensibilidad que, por lo tanto, nos hace tener que buscar otras pruebas que sean mucho más sensibles, no esperar a que el enfermo esté tan malito y haya transmitido tanto para poderlo diagnosticar. Esta prueba nos vino con una publicación en New England hace escasamente 10 años con el Ginesper. El Ginesper, como saben todos ustedes, es como una máquina de café y esto es como un cartucho de café, donde tú le pones el esputo, lo metes aquí dentro y aquí es como un pequeño laboratorio de biología molecular en miniatura que en menos de 1 hora y media o menos de 2 horas, realmente 1 hora y 45 minutos, acaba amplificando el pequeño número de bacilos que puede tener una muestra y además, lo más importante, detecta el gen que lleva ligado la resistencia a la rifampicina. Por lo tanto, no solo me incrementa muchísimo la detección de tuberculosis y me hace de que podamos hacer diagnósticos precoces, sino que me detecta la resistencia al fármaco más importante en el tratamiento de la enfermedad. Como digo, además, es una prueba muy sencilla y reproducible que se puede realizar en cualquier centro periférico con unas mínimas condiciones ambientales. Y su gran ventaja no solo es que detecta la resistencia a la rifampicina, sino que como amplifica el número de bacilos en muy corto tiempo, puede ser positivo con solo 131 bacilos, que aún más, como vamos a ver ahora,
se incrementa todavía con los cartuchos ultra, que revolucionan todavía mucho más la reacción en cadena de la polimerasa que tenía el cartucho convencional. Y esto, si lo comparamos con el cartucho ultra, con 16 bacilos por mililitro de muestra, puede ser positivo. Y esto compárenlo con los 10.000 que decíamos antes, que eran necesarios para una baciloscopía positiva, y los 10 para un cultivo positivo. Por lo tanto, es clave en aumentar la detección. Tanto es así que en enero del año 2020, en este año, la OMS publicó una comunicación rápida donde ya decía: tenemos que utilizar reemplazando la baciloscopía. ¿Por qué? Sobre todo porque ya tenemos datos para decir que hay mejoras importantes en los resultados del tratamiento. Se van a curar más, van a morir menos y se van a perder menos. Por lo tanto, hoy en día, no utilizar el Ginespер y seguir utilizando la baciloscopía, podríamos empezar a tener problemas éticos porque estamos afectando a los resultados del tratamiento. Además, en esa comunicación, con un metaanálisis con más de 70 estudios y 30.000 participantes, se hablaba de una sensibilidad global del 85%. Esto con los cartuchos convencionales, con una especificidad excelente. Por lo tanto, es una técnica muy buena que además te aportaba una sensibilidad cercana al 100% para la detección, sensibilidad y especificidad de la resistencia a la rifampicina. Pero además, como digo, en los últimos 2 años han venido los cartuchos ultra. Los cartuchos ultras, con el mismo aparato del Ginesper, tienen en primer lugar 2 dianas de amplificación de multicopia, comparado con la otra que solo tenía una, y sobre todo una PCR más extensa. Por lo tanto, me puede ser positivo con tan solo 16 bacilos por mililitro de muestra, que es prácticamente la sensibilidad del cultivo, pero eso sí, en menos de 1 hora y media. Estos son los grandes avances, ¿de acuerdo? De tal manera que también ya la OMS reconoce que el cartucho ultra en el Ginesper debería ser, por supuesto, la técnica diagnóstica inicial ante los sospechosos de tuberculosis, subiendo su sensibilidad al 90% comparada con el 85% global que tenía el cartucho convencional. Y también, además, manteniendo una muy buena sensibilidad para todas las formas de tuberculosis extrapulmonar y todas las muestras que se puedan sacar en niños. Pero miren ustedes, este era el cartucho convencional, el cartucho ultra que ha salido hace 2 años, y lo que ha salido hace 3 meses, el cartucho XDR. ¿Para qué? Para realizarle a cualquiera de los otros 2 que haya dado resistencia a la rifampicina. Este cartucho XDR, fíjense ustedes con respecto al anterior, miren todos los genes que está analizando. Este es un mero cartucho que tarda 90 minutos para analizar las resistencias a la isoniazida, a la etionamida, a las quinolonas y a los inyectables de segunda línea, sobre todo los aminoglucósidos. Aquí lo ven ustedes, los diferentes genes que llevan la resistencia a las quinolonas, a los aminoglucósidos, a la etionamida y todos estos a la isoniazida. Por lo tanto, primero se haría un Ginesper con cartucho convencional o cartucho ultra, y si este diese resistencia a la rifampicina, habría que hacer el cartucho XDR, que como ven aquí no está testando la rifampicina. Y además con unas correlaciones, sobre todo las quinolonas, que es el fármaco que más nos interesa, comparado la resistencia que me puede estar dando por el método del cartucho XDR con el método fenotípico o con la secuenciación del genoma cercano al 100%. Además, tenemos ahora mismo otras pruebas moleculares disponibles, sobre todo el CUNAT, que también lo ha aprobado ya la OMS, pero que yo no lo voy a revisar por falta de tiempo, el BDMAX y los LIPA. El BDMAX lo tenemos en algunos hospitales y es también una PCR en tiempo real, muy parecido al Ginesper, pero que desde inicio no solamente me detecta las mutaciones ligadas a la rifampicina, a la resistencia a la rifampicina, sino las 2 más frecuentes, CATG e INHA, ligadas a la resistencia isoniazida. Se ve su gran ventaja. Pero esto habría que hacerlo fundamentalmente en laboratorios de referencia. Y luego tendríamos el Genotype o los LIPAs, las pruebas de ensayo en línea, donde esto sí que es importante, es una PCR en tiempo convencional, no es en tiempo real, por lo tanto amplifica poco. Por lo tanto, lo ideal sería hacerlo en pacientes que tienen una carga elevada de bacilos, sobre todo baciloscopía positiva. Esto es fundamentalmente porque nos da una información muy buena de la resistencia a rifampicina, a isoniazida, a fluoroquinolonas y a los aminoglucósidos, tal como lo daba XDR. Pero el cartucho XDR del Ginesper acaba de salir ahora mismo. De tal manera que ahora mismo la OMS deja bien claro que todos aquellos pacientes que tengan una tuberculosis con resistencia a rifampicina o MDR habría que hacerle un test inicial con estos LIPA que estábamos diciendo, que hemos dicho antes, para detectar qué está ocurriendo, sobre todo con las fluoroquinolonas. En respecto al tratamiento también nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos 2 grandes escalones, el tratamiento de la infección y el tratamiento de la enfermedad. Y estoy abordando el tratamiento de la infección porque, como he dicho antes, estamos caminando ya hacia la eliminación de la tuberculosis. Creo que va a ser después analizado por nuestro amigo, bienvenido siempre, Ken Castro, pero fíjense si esto es importante
que en el año 2016 la OMS saca estas guías, en el 2018 esta, y acaba de sacar este libro de manos, The Handbook, de ahora mismo hablando de lo mismo. Lo primero que hay que dejar bien claro es que se amplían el número o las patologías en las que se reconoce que si hay diagnóstico de la infección estaría indicado de manera absoluta, no habría ninguna discusión, el dar un tratamiento preventivo con isoniazida, las ven aquí, ¿de acuerdo? Y algo muy importante, se reconoce lo que ya en algunos momentos hemos hablado en estos talleres, ¿no? Y es que como las pautas de tratamiento preventivo con isoniazida es unas pautas viejas, llevan mucho tiempo y no utilizaban los fármacos adecuados porque isoniazida no tiene casi capacidad esterilizante. Hay que utilizar pautas ligadas o basadas en la rifampicina o en su primo hermano la rifapentina. A la cabeza podría estar 1 mes de isoniazida y rifapentina diario o 3 meses de isoniazida y rifapentina una vez por semana, serían 12 dosis, o como en España todavía no tenemos comercializada la rifapentina, 3 meses de isoniazida y rifampicina diarios. Facilitan la supervisión en mucho menos tiempo y son más eficaces. Y con respecto al tratamiento de la enfermedad, todos ustedes saben, lo hemos razonado en otros talleres previos, que debe ir basado siempre en 2 grandes bases bacteriológicas. Asociar fármacos para prevenir la selección de resistencias, sobre todo en las tuberculosis que tienen mucha carga bacilar, como las tuberculosis cavitarias y con baciloscopía positiva, y el tratamiento prolongado para intentar matar al bacilo viviendo en las diferentes condiciones metabólicas en las que lo puede hacer. O sea, no solamente a los que están produciendo la enfermedad, que se replican continuamente, sino también a los que están en estados latentes o semilatentes, que son los responsables de la recaída. Con todo eso llegábamos, o hemos analizado siempre, que todo tratamiento de la tuberculosis sensible o resistente debería tener 4 requerimientos mínimos, al menos 3 o mejor 4 nuevos fármacos, si no sabemos si puede que alguno tuviera dudosa eficacia, ¿de acuerdo? O tuviera posibilidad de resistencias o con probable eficacia. Esto para evitar la selección de las resistencias. Pero no me vale tan solo con esto de 3 o 4. Al menos 1 o mucho mejor 2 deberían ser fármacos con buena actividad bactericida, que son los que le van a salvar la vida al enfermo y lo van a curar, la van a mejorar rápidamente. Por lo tanto, esto lo necesitamos. Y también al menos 1 o mejor 2 fármacos con buena actividad esterilizante, que son los que van a evitar las recaídas porque van a matar a los bacilos latentes o semilatentes, los bactericidas a los de replicación continua, y por lo tanto estos esterilizantes van a acortar el tiempo de tratamiento y el tiempo suficiente para curar sin recaídas, teniendo en cuenta que fármacos con mayor actividad esterilizante pueden reducir el tiempo de tratamiento. Para facilitar el manejo clínico de todos estos fármacos, nuestro grupo hace 8 años publicó en un monográfico de la Sociedad Europea de Respiratorio una clasificación por guías por drogas, dependiendo de su actividad, que lo hemos actualizado hace tan solo 2 años, en diciembre del año 2018, donde podemos ver aquí actividad bactericida alta, moderada, baja, actividad esterilizante alta, moderada, baja, prevención de resistencia alta, moderada, baja, y en toxicidad lo ponemos al revés, baja, moderado y alto. ¿Para qué? Para tener arriba todo lo mejor. Y pueden ver que tan solo hay un fármaco que está en los 4, que es la rifampicina, que es la que marca el pronóstico, aunque eso sí, no se olviden, las nuevas fluoroquinolonas, levofloxacino, homoxifloxacino, bedaquilina, linezolid, se están acercando poco a poco a estos grupos. De tal manera que ahora mismo consideramos los tratamientos de la tuberculosis en los sensibles a rifampicina y en los resistentes a rifampicina. En los resistentes a rifampicina, la OMS ha mandado esta clasificación que se parece mucho a una publicación que hicimos nosotros en European Respiratory Journal en el año 2015, donde se dice que de manera prioritaria, cuando no puede utilizar rifampicina, habría que utilizar los fármacos del grupo A, levo, moxi, bedaquilina y linezolid. Si además no llego con ello para tener 3 o 4 activos, tendría que pasar al grupo B, clofazimina, que sí que se ha ganado su posición aquí, y cicloserina o tricidona, que realmente tendría que estar más en el grupo C por la eficacia que tiene. Y si aún con eso no daría para tener los 4 que necesito, tendríamos que pasar al grupo C, pero eso sí, luego lo podemos discutir. Por supuesto, no en la clasificación que lo está dando la OMS aquí. Los primeros serían los carbapenémicos, segundos de Lavani y tercero la amicacina. Como digo, sensible a rifampicina y resistente a rifampicina. Es sensible a rifampicina, el esquema básico sería este, de acuerdo a un esquema con 2 meses con isoniazida, rifampicina, piratinamida y etambutol y 4 meses más con isoniazida y rifampicina. Pero con una salvedad. Sabemos que el etambutol lo damos en la fase intensiva para proteger a la rifampicina en el caso de que hubiese una posible resistencia a la isoniazida. Por lo tanto, con los nuevos test moleculares que me van a poder decir antes de empezar el tratamiento o en menos de 2 semanas si hay sensibilidad a isoniazida y rifampicina, si la hubiese no sería necesario el etambutol. Podríamos quitarlo y por eso ahorrar costos, toxicidad y poderlo dejar para otros escalones posteriores. Y en la resistencia a la rifampicina, como hemos dicho, todo se basa fundamentalmente en 3 grandes fármacos,
Pero fíjense ustedes, si esto será importante, que esto se publicó en abril del 2019, diciembre del 2019, y hace 3 o 4 meses este handbook, siempre cambiando las diferentes recomendaciones. Y como digo, se tiene que basar fundamentalmente en la clasificación en estos fármacos, donde podemos ver que todo gira en torno a 3 grandes fármacos: las fluoroquinolonas, que trabajan en la adeneginasa, que tienen actividad bactericida y esterilizante; en la bedaquilina, que trabaja en un mecanismo de acción diferente y es inhibiendo la sintasa del ATP de Mycobacterium tuberculosis, también con una actividad bactericida y esterilizante; y linezolid, que también es una diana genética diferente, un mecanismo de acción totalmente distinto, inhibiendo la síntesis proteica de Mycobacterium tuberculosis, con una buena actividad bactericida. Y que hay que resaltar es que en la actualidad la OMS deja claro que habría que dar prioridad a los esquemas acortados orales con los nuevos fármacos. De ellos hay 3 opciones que yo no se las voy a pasar a detallar ahora. Este, que es un poquito el que más apoya ahora la OMS, pero que creo que es un error porque es un esquema que ya ha salido viejo. Utiliza 7 fármacos en la fase intensiva, con algunos fármacos como protionamida, etambutol y pirezalimida que no aportan nada. Este segundo, que se está utilizando en muchos países, donde serían 9 meses tan solo con los 4 fármacos que estarían los 3 del grupo A y la clofazimina del grupo B, y el que nosotros proponemos en nuestras publicaciones de Lancet y European Respiratory Journal, que sería 6 meses con bedaquilina, levofloxacino y linezolid, que es un esquema que se parece mucho al que la OMS está aceptando para los XDR, que sería 6 meses con bedaquilina, pretomanid y linezolid. Sería el mismo esquema, de acuerdo, pero cambiando pretomanid por levofloxacino. De esta manera, como pueden ver, la OMS está reconociendo este esquema que se llama BIPAL para los XDR, pues bueno, pues cambiando el pretomanid por levofloxacina lo tendríamos también para los MDR. De esta manera, y para terminar, no me da tiempo a explicarlo, esto sería, ya lo hemos comentado otras veces, pero adaptado sería el buen manejo que le podríamos dar a todos los pacientes que tienen tuberculosis para desde el día 1 poderles dar el mejor esquema. Muy importante, con tan solo 2 pruebas diagnósticas moleculares, Ginesper y los LIPA, en momentos determinados, ¿de acuerdo? Y también con tan solo 3 esquemas de 6 meses que nos bastarían para curar a los pacientes con sensibilidad a rifampicina, llevando rifampicina, a los pacientes que tienen resistencia a rifampicina, pero sensibilidad a fluoroquinolonas, los tendríamos aquí, como estamos viendo, y aquellos pacientes que tienen resistencia a rifampicina y resistencia a las fluoroquinolonas. Muchas gracias por su atención. Bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Yo no sé si felicitarte o decirte que, como siempre, has estado extraordinario y, sobre todo, enormemente concreto. Tenemos de entrada ya una pregunta del doctor Alcaide. Dice así: ¿se deben aplicar las técnicas diagnósticas directas basadas en la amplificación de ácidos nucleicos solo en el diagnóstico de los pacientes con una elevada sospecha de padecer tuberculosis o no? ¿Y por qué? ¿Ello estaría condicionado por la prevalencia de la enfermedad en cada área? De que le costó en un inicio, afortunadamente ha cambiado, y en estas, como lo que le acabo de comentar, en esta comunicación rápida que ha hecho de enero del 2020, deja bien claro lo que ya decíamos en muchos métodos. Las pruebas moleculares rápidas hay que hacerlas sistemáticamente en todo paciente para utilizar tan solo las pruebas diagnósticas rápidas que tenemos sospechas de que haya resistencia a rifampicina es perder la gran oportunidad de detectar más. Las pruebas rápidas detectan mucho más que las pruebas convencionales como la baciloscopía. No que el cultivo, pero el cultivo habría que esperar mucho. Por lo tanto, ahora mismo todo paciente con sospecha, la sospecha que sea de que tiene una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, habría que hacerle una prueba molecular rápida de PCR en tiempo real. ¿Para qué? Para que nos detecte mucha más tuberculosis y también, de paso, que nos diga qué está pasando con la rifampicina. Pero dejarlo solo para la rifampicina es perder grandes oportunidades, como yo sé que tú piensas, Fernando. Comentario, no sé si es una pregunta, José Antonio, realmente. Has insistido mucho en la insistencia, valga la redundancia, que ha tenido la OMS en la utilización de Ginesper, sobre todo en los cartuchos Ultra, que son evidentemente para pacientes sospechosos de TBC y, por lo tanto, de utilidad sobre todo y especialmente, o así debería ser, en países pobres, y también aquellos cartuchos que incorporan el XDR, que también serían evidentemente de mayor utilidad en pacientes pobres que tienen más resistencia a los fármacos antituberculosis. ¿Es real esto? ¿Es que estamos en unas condiciones de que este tipo de países tengan en estos momentos a su alcance este tipo de técnicas? Andrés, te sorprendería que lo tienen mucho más que nosotros. Sí. En primer lugar, no solamente para los países pobres, ten en cuenta que los países ricos son los que están detectando ya antes por otros métodos, porque tienen radiografías, técnicas radiológicas, tienen cultivos, por ejemplo, en medios líquidos.
Por lo tanto, sería todavía más indicado en nuestros países, en todos, ¿no? Pero en nuestros países donde hacemos ya detecciones precoces, esto nos ayudaría mucho. Y te sorprendería cómo, por ejemplo, países como Sudáfrica, todo el sur de África, todo eso, están utilizando ya el Ginesper con cartuchos ultra, mientras que aquí en España nos está costando. Hombre, es obvio que es porque tienen una ayuda externa muy importante, pero ahora mismo ya todas estas recomendaciones que hemos dicho están de una manera masiva metida en África, metida en Asia, están incorporándose también de manera casi masiva en América Latina, ¿de acuerdo? Y bueno, nosotros creo que estamos un poquito más retrasados, sobre todo para poderlo tener instituido a nivel global nacional. Te agradezco mucho la respuesta, que además me deja mucho más tranquilo. Hay una pregunta también de Joan Pau Millet. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, Pepe, por tu extraordinaria intervención. Yo tengo una pregunta, un comentario rápido y dos preguntas cortas. El comentario rápido es si la pauta que propones de 6-9 meses de bedaquilina, linezolid y levo, podríamos sustituir la bedaquilina, que sabes que no está disponible en España por de la Manit. Este sería yo un comentario que asumo que es que sí, pero no sé tu opinión. Es el problema. Nosotros nos estamos basando en esa pauta, basado en el estudio VIPAL, en el NICS Trial, que se publicó ahora, me parece que fue en abril del año 2020, ¿no? Donde, con los pacientes con IQDR, donde tenían bedaquilina, pretomanit y linezolid. Claro, basándonos en eso, ¿por qué no cambiar pretomanit por levofloxacino? Y lo único para esa pauta es que en esos pacientes que vayamos a dar este tratamiento, sí que tenemos que tener muy claro, antes de empezar el tratamiento, que hay sensibilidad a la fluoroquinolona. ¿La posibilidad de que se pueda cambiar bedaquilina por delamanid? A mí me parece que sí, pero necesitaríamos, por supuesto, también tenerlo en condiciones de investigación operacional y ver cómo está respondiendo. ¿De acuerdo? Perfecto, muy claro. Luego, en el último Congreso de la Unión, Pepe, sabemos que salió anunciada una nueva pauta de tratamiento para tuberculosis pansensible que pasa a reducir de 6 a 4 meses el tratamiento, incluyendo rifapentina en vez de rifampicina y moxifloxacino en lugar del etambutol. ¿Qué te parece esta pauta? Me parece bien, me parece muy buena. Además, como bien sabes, Jean Pau, como cuando hemos hablado, para tratar de reducir, lo hemos dicho de una manera muy rápida, el tiempo de tratamiento, tenemos que meter más fármacos esterilizantes. Por lo tanto, si tú ya llevas la rifapentina, llevas piratinamida y llevas además moxifloxacino, pues te va a ir mejor. Pero recordar que el estudio Rifakin, que se publicó en el año 2014 en el New England, ya llevaba esa pauta, ¿eh? Y era muy eficaz, pero recaían más. Por lo tanto, a mí es una pauta que me gusta mucho. Pero bueno, entonces se dijo que a lo mejor, como esquema, podría ser un problema de que rifampicina podría a lo mejor metabolizar más la moxifloxacino. Esto no ocurriría ahora con la rifapentina. La rifapentina ahora también se daría también de manera diaria, que no se daría. O sea, yo creo que es una pauta muy esperanzadora y que tiene mucho futuro, pero tenemos que tener cuidado porque lo mismo pensábamos con el estudio Rifakin, ¿de acuerdo? Y luego se curaban lo mismo, pero recaían más. Pero sí que me gusta mucho la pauta y creo que tiene mucho futuro. Pero ¿por qué no tenemos rifapentina en España? Igual que no tenemos bedaquilina, es impresionante, ¿no? Y no hay ninguna esperanza, porque llevamos hablando de rifapentina talleres y talleres y talleres. Llevas toda la razón. Y fíjate, por ejemplo, sin embargo, volvemos a lo mismo. La rifapentina ya la tenemos en la mitad de los países del sur de África, ¿de acuerdo? Y ya se ha metido también en muchos países de América Latina. Y bueno, y también en Asia. Y sin embargo, pues no sé, aquí, no sé, a veces yo creo que, bueno, como bien sabemos, la tuberculosis no es una prioridad, no se le da mucha importancia y solo tenemos muchas veces trabas burocráticas. Bien, continuaríamos muchísimo más, desde luego. Yo creo que es enormemente instructiva esta mesa. Le pido casi disculpas a Pepe Caminero por no poder continuar, pero pasamos al siguiente ponente. Muchísimas gracias, doctor Caminero. El siguiente ponente es Kenneth Castro. No sé si está ya... ¿Estás conectado, Kenneth? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Bien, Kenneth Castro tampoco necesita muchísima presentación. En estos momentos está en la escuela Rollins School de Public Health de Emory, de Atlanta. Ha sido responsable del tema de tuberculosis desde hace muchísimos años. Nos ha acompañado muchas veces a este taller y yo creo que es la persona idónea para hablarnos del tema que le ha encargado el comité organizador, estudios de contactos y tratamientos acortados. Tienes la palabra cuando quieras, doctor Castro. Gracias, Antonio. Saludos, Malú, y agradezco nuevamente a los organizadores
Joan Cailá, tenernos de regreso. Es una pena que sea una presentación virtual porque a mí me parece estupendo poder usar este taller para dar una visita a Barcelona. Ya escuchamos de parte de Pepe Caminero la importancia que ha adquirido el diagnóstico de la infección latente por tuberculosis, y yo entonces estaré actualizando la situación, poniendo más énfasis en el aspecto de estudios de contacto, además de los tratamientos acortados que fueron mencionados. No tengo conflictos de interés para declarar. Y comienzo con esta tabla, este cuadro que aparece en una de las publicaciones que mostró Pepe Caminero. Y esto sirve para enfatizar la importancia y el riesgo de progresión de infección latente a tuberculosis activa entre los contactos de pacientes con tuberculosis. Aquí se derivan en base a los grupos etarios, analizando en base a un metaanálisis diversos estudios, y vemos, si se fijan en el último renglón, que en personas mayores de 15 años de edad, si tienen una infección latente, el riesgo de progresión es 30 veces mayor a la población general al cabo de 12 meses, pasando a 13 veces mayor al cabo de 24 meses. Independientemente del estado inicial de infección de tuberculosis latente, este riesgo en mayores de 15 años de edad es de 24,7 en los 12 meses y 11,7 en 24 meses. Está clarísimo que los contactos de pacientes con tuberculosis tienen un riesgo de progresión muy elevado, y especialmente de demostrarse la evidencia de infección de tuberculosis latente. Otro aspecto importante para tener en cuenta es que en camino hacia la eliminación, estos modelos matemáticos presentados por Chris Dye y otros colegas de la OMS, publicados en el 2013, muestran como la única forma de acelerar el camino hacia la eliminación es combinando el tratamiento de personas con tuberculosis activa, al igual que el tratamiento de tuberculosis latente o infección latente por tuberculosis. En el cuadro A vemos cómo se logra la eliminación, lo cual se define como un caso por millón antes del 2050, al combinar el tratamiento de estas dos condiciones. Y las muertes también se disminuyen mucho más aceleradamente combinando estos tratamientos. El resto de las gráficas muestran diferentes intervenciones, y vemos que la única que logra este proceso acelerado es esta combinación que he mencionado. Esto no toma en cuenta la intervención de hallazgos nuevos que están siendo investigados, como lo pudiera ser una vacuna, mejores formas de detectar personas infectadas, y esto cuenta con las intervenciones que conocemos hasta la fecha. Ya el Pepe nos mencionó que hay 1.700 millones de personas mundialmente infectadas, y la gran proporción de estas personas en Asia Sudoriental, seguido por el Pacífico Occidental. Mundialmente se estima que 23% de la población humana tiene infección latente por la tuberculosis. Además de lo que he mencionado, el tratamiento de la infección latente por tuberculosis adquiere un auge a raíz de la reunión de alto nivel sobre tuberculosis que se llevó a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2018, donde se desarrollan metas para el año 2022,
firmadas por todos los jefes de Estado que estuvieron presentes en esa asamblea. Y consiste en identificar y tratar 40 millones de personas con tuberculosis activa, seguido por la terapia para personas con infección latente de tuberculosis a 30 millones con riesgo elevado, y esto se desglosa en 4 millones de contactos menores de 5 años de edad, 20 millones de contactos de personas con tuberculosis y 6 millones de personas con VIH o SIDA. Operacionalmente, la investigación de contactos de tuberculosis requiere atención a diversos detalles. Y en el ámbito de tuberculosis priorizamos la investigación de contactos que tienen, el caso índice tiene una vaciloscopía o cultivo de esputo positivo, tiene una tuberculosis multidrogoresistente o con resistencia excesiva, tiene VIH o niños menores de 5 años de edad. Y de hecho, en el caso de niños menores de 5 años de edad, se habla de la investigación de fuente de contagio, porque todo niño fue infectado por un adulto y muchas veces sirve como un evento centinela. También, a medida que tomamos en cuenta la meta de eliminar la tuberculosis, se recomienda la investigación de todo tipo de contactos en todo caso índice de tuberculosis. Se comienza con entrevistar el caso índice para identificar a los contactos, asignar prioridad en base al riesgo de progresión que pudieran tener estos contactos, y entonces una evaluación clínica que tiene historial médico, revisión de síntomas, examen físico. Una vez se identifican estas personas, entonces se pregunta al contacto si hay algún síntoma de tuberculosis. De estar presente se pasa a investigar y tratar de descartar la tuberculosis activa. De no haber síntomas, se usan el PPD o el IGRA, que ya mencionó Pepe Caminero. De estar el IGRA positivo y la radiografía de tórax negativo, entonces se recomienda el tratamiento de esa persona con infección latente de tuberculosis, y se prefieren esquemas acortados. Pero antes de pasar a los esquemas acortados, quiero mencionar y ser un poco crítico sobre la postura que ha tomado la Organización Mundial de la Salud. Ellos priorizan los contactos domiciliarios y muchos de nosotros, incluyendo la Unidad de Investigación de Tuberculosis en Barcelona, ha tenido un documento a partir del 1999 donde habla de la importancia y relevancia de contactos fuera del domicilio, bien sea en trabajo o escuela. Y aquí postulo casi retóricamente la pregunta: ¿y si el caso índice es un profesional sanitario cuidando de pacientes inmunocomprometidos? Obviamente no nos podemos mantener solamente en el domicilio. Si el caso índice es un maestro o estudiante, es una persona privada de libertad en cárceles o prisiones, un camarero en barras concurridas, residente en refugios para desamparados, inmigrantes en campamentos para refugiados, o personas en otros lugares concurridos, vemos la importancia entonces que adquiere salir fuera del domicilio y usar los círculos concéntricos que comienza con personas que tienen un contacto íntimo, sigue con contacto frecuente y entonces en tercer círculo los que tienen contacto esporádico o no diario. Las opciones de tratamiento ya mencionó Pepe Caminero, así que no voy a dedicar mucho tiempo, pero la rifampicina sola, isoniazida y rifampicina por 3 meses y el esquema semanal por 3 meses de isoniazida y rifapentina, teniendo en cuenta que todavía en España no ha sido aprobado el uso de rifapentina. Y no se menciona aquí algo que mencionó Pepe, es el uso de isoniazida y rifapentina diariamente
por un mes, teniendo en cuenta de que ese esquema se ha estudiado en personas con infección VIH. También la Organización Mundial de la Salud habla de opciones de tratamiento de contactos de personas con tuberculosis multidrogoresistente. No hay un esquema establecido y hay diversas formas de interpretar y ver cómo abordar el tema. No voy a entrar en este detalle, pero aquí en este cuadro muestra los comentarios que ofrece la Organización Mundial de la Salud al respecto. En cuanto a los logros en tratamiento preventivo contra la tuberculosis, usando el reporte mundial que salió hace escasamente un mes, vemos que en el año 2018 y 2019, 6,3 millones de personas recibieron tratamiento preventivo contra la tuberculosis. En el 2019, 85% de estas personas son personas con VIH. Si miramos el histograma, las gráficas, las barras que aparecen a mano izquierda de la diapositiva, en azul vemos el tratamiento preventivo otorgado a personas con VIH, en anaranjado en contactos menores de 5 años de edad, y en gris escasamente vemos el uso de esta intervención en contactos mayores de 5 años de edad. Hasta el momento se estima que se ha logrado el 21% de la meta para el 2022, lo cual requiere una aceleración. Y teniendo en cuenta varias de las charlas que se han escuchado hoy más temprano en este taller, existen oportunidades de establecer sinergias con esfuerzos para la investigación de contactos de COVID y expandir los esfuerzos contra la tuberculosis para lograr una implementación mucho más rigurosa de lo que se ha hecho hasta la fecha. Recordar que toda persona con tuberculosis activa comenzó como un contacto, y la investigación de contactos, reitero, sirve para identificar casos adicionales de tuberculosis activa, al igual que identificar personas con infección latente, y la intervención entonces permite prevenir la cadena de transmisión y salvar vidas con el tratamiento. Finalmente, debo mencionar de que en Estados Unidos se ha demostrado que el costo para el tratamiento de personas con infección latente es muchísimo más bajo, de $400 a $600, comparado a los $18,000 en promedio que se toma tratar una persona con tuberculosis activa. Así que, en conclusión, la infección latente de tuberculosis en contactos conlleva un riesgo elevado de progresión a tuberculosis activa y requiere de intervenciones para acelerar la eliminación mundial de la tuberculosis. Segundo, la reunión de alto nivel de tuberculosis en Naciones Unidas en el año 2018 establece metas ambiciosas para el tratamiento preventivo. Y tercero, la Organización Mundial de la Salud ha actualizado opciones para el estudio de contactos, aunque ellos continúan enfatizando los contactos en domicilio. Yo he provisto mi propia opinión e interpretación, donde creo que esto debe expandirse a trabajos y centros lúdicos para lograr una mejor identificación del discernimiento y diagnóstico, y el tratamiento con el uso de esquemas acortados. Existe, como he demostrado, un beneficio anticipado en el costo y prevención de vidas. Con esto agradezco su atención, y si hay alguna pregunta voy a mirar en el chat, pero nuevamente mil gracias y saludos. Muchísimas gracias, doctor Castro. De momento hay una pregunta. Hay una pregunta ya. La pregunta es del doctor Kailai. Dice, ¿por qué crees que cuesta tanto en tuberculosis conseguir, por ejemplo, formulaciones líquidas en tratamiento
rifampicina en Europa o la comercialización de CTB como alternativa al cuantiferón o a la tuberculina. ¿Cuál es tu opinión, Kenneth? Creo que es como todo, en base a la comercialización y que no se le ve un beneficio evidente. Creo que las formulaciones líquidas serían idóneas para niños especialmente, y en adultos que a veces tienen problemas con deglutición, como ya habían mencionado anteriormente. Pero honestamente todo lo que menciono es conjetura, porque quisiera contar con datos para poder identificar cuáles son los obstáculos para las formulaciones líquidas en el tratamiento de tuberculosis, tanto la infección latente como tuberculosis activa. Bien, no vamos a autorizar más preguntas para el doctor Castro, recalcando que es una pena. Lástima el tiempo de retraso que llevamos y no poder aprovecharnos de tu presencia. Espero que el año que viene podamos darte un abrazo personal y poder aprovechar para trasladarte muchas más cuestiones. Déjame despedir de él. Kenneth, sentimos mucho que no estés aquí con nosotros. A ver si el año que viene cambian las cosas. Adiós. Adiós. Bien, pues sí. Hasta luego. Sin más preámbulos, pasamos a la última ponencia, que es enormemente vigente. Avances en la prevención y tratamiento farmacológico de la COVID-19. Tiene la palabra el doctor Miró, que ha hecho ya varias presentaciones sobre el tema a lo largo de estos meses, cada una de ellas más brillante que la anterior. O sea que esta espero que sea todavía más brillante que las previas. Tiene la palabra cuando quiera, Josep María. Muchísimas gracias a los dos, a los moderadores y a Andrea por la invitación. Como has dicho, vamos a ver los avances en la prevención y tratamiento farmacológico de la COVID-19. Estos son mis conflictos de interés. Si ponemos solamente COVID-19 en PubMed, y esto lo hice ayer por la mañana, fíjense que tenemos casi más de 70.000 publicaciones en 9 meses. Es brutal. Y si uno quiere actualizarse, además tiene que ver todos los preprint que salen sin revisión y las notas de prensa que emiten tanto entidades públicas como privadas. O sea, que es un mundo que realmente es una epidemia de información. Lo otro que les quería comentar es que estos son datos de Cataluña de prescripción de medicamentos para el tratamiento de la COVID. Y fíjense que en la primera ola pues dimos, en base a la potencial utilidad que tenían en estudios previos o en estudios in vitro, pues miles de dosis de hidroxicloroquina, de Kaletra, de envases de tocilizumab. Ahí por debajo está el Remdesivir. Todo lo utilizamos off-label, fuera de ficha técnica. No tuvimos la inteligencia emocional para poder hacer como los franceses, buscar un grupo control, ¿no? Hacer la plataforma recovery y nuestra esperanza y nuestra fe pues ha ido por los suelos porque la mayor parte de ensayos clínicos no han demostrado la eficacia de muchos de estos medicamentos que utilizamos para tratar a miles de pacientes, ¿no? Hoy en día de antivirales pues tenemos el Remdesivir. Si de hecho hay dos periódicos que me encantan, New York Times, les recomiendo, Financial Times, y tienen su sección de COVID-19. Si vamos al tracker de vacunas o de tratamientos, este es el de tratamientos, pueden ver que hay muchos medicamentos que están en evaluación, pero realmente que estén aprobados por la FDA o se utilizan ampliamente son 3, aparte de los que ya estaban comercializados, y hay muchos que caen además en el fraude o la pseudociencia, ¿no? Esta invitación de Joan Cailà podía acabar aquí diciendo, miren, lo único que tenemos para tratar la COVID-19 es el Remdesivir, que está aprobado por la FDA y por la EMA. También hay una utilización de uso urgente del plasma de convalescientes y de anticuerpos monoclonales, y ya teníamos de antes la dexametasona y los corticoides que están en la mayor parte de guías de todo el mundo, incluyendo las americanas del MH o de la ITSA, ¿no?
Y finalmente, antes de pasar a revisar todo esto, lo que también hemos aprendido en esta primera hora hasta ahora es que la enfermedad en los pacientes que ingresan, que son los más graves, tiene claramente 3 fases muy diferenciadas, ¿no? La fase viral, que es la inicial, la fase inflamatoria y la procoagulante, que es la que va a poner en riesgo la vida de los pacientes, ¿no? Y que, por tanto, el tratamiento teórico iría, por un lado, a reducir el riesgo de trombosis arterial y venosa, dando a todos los pacientes hospitalizados heparina de bajo peso molecular, dando antivirales, y cuando más carga viral hay en el tracto respiratorio es al principio, los primeros 7-10 días, y luego evitar la respuesta inflamatoria que puede poner en riesgo, ya digo, la vida del paciente, ¿no? Y con estos conceptos vamos a entrar ahora en una puesta al día de los medicamentos antivirales, antiinflamatorios y en la prevención farmacológica del SARS-CoV-2. Este es el ciclo del SARS-CoV-2, del coronavirus, en una célula humana del tracto respiratorio. No entraré en detalles. Lo que sí sabemos es que ya no funcionan ni la cloroquina ni la hidroxicloroquina, que inhibía la entrada, ni el lopinavir ritonavir, que inhibía la proteasa del SARS-CoV-2. Y el único fármaco que está autorizado para su uso es el remdesivir, que luego explicaré un poquito más. Hay más medicamentos que se están evaluando, y de los que hay de más, haré también un comentario como medicamentos antivirales del interferón y del plasma también, y de los anticuerpos neutralizantes. Miren, la hidroxicloroquina que movió montañas al inicio de la ola, finalmente los ensayos clínicos bien hechos demuestran que no tienen ninguna eficacia ni en la enfermedad leve o moderada, por tanto en pacientes no hospitalizados, ni en los pacientes graves que están ingresados en el hospital o que están en cuidados intensivos. Pueden ver que las tasas de ingreso hospitalario o de mortalidad son las mismas en la hidroxicloroquina que en la rama Standard of Care o en el placebo. Y de hecho es un medicamento no recomendado para el tratamiento ni ambulatorio ni hospitalario del COVID-19. Lo mismo ocurre con este antirretroviral, lopinavir ritonavir, con eficacia in vitro frente al SARS-CoV-2, utilizado para el MERS y para el SARS inicial, pues bien, en pacientes hospitalizados con COVID grave o en pacientes críticos, la mortalidad al mes es la misma con lopinavir ritonavir que con Standard of Care. Aquí hay miles de pacientes aleatorizados, tanto en el estudio chino como en el estudio Recovery y en el estudio de la OMS, del Solidarity. No hay diferencias entre las dos ramas, por tanto, no se debe recomendar. El único que tenemos aprobado es el remdesivir. El remdesivir, para aquellos que sean estudiosos del VIH y que traten pacientes con VIH, es el tenofovir del SARS-CoV-2, ¿no? Es un inhibidor de la RNA polimerasa, RNA dependiente de la RNA polimerasa. Ha demostrado su actividad in vitro claramente en los cultivos celulares y en animales, animales, ¿no? Tanto pequeños como en primates no humanos, tanto para el SARS inicial como para el MERS, como para el SARS-CoV-2, dándolo tanto de forma preventiva como terapéutica. Por tanto, tenían muchas expectativas. Es un medicamento con pocas interacciones farmacocinéticas, relativamente seguro, y que el tratamiento debe ser por vía intravenosa, una dosis de carga de 200 miligramos seguida con 100 miligramos al día durante 5 a 10 días. Y actúa, como los análogos nucleósidos del VIH, como un finalizador de la cadena del ARN. Miren, el ensayo clínico que ha permitido la aprobación por la FDA y por la EMA es un ensayo clínico adaptivo financiado por el NIH, que incluyó más de 1.000 pacientes hospitalizados que se aleatorizaron a recibir remdesivir o placebo, y que la administración de remdesivir acortó en un 30% el tiempo de recuperación, y hubo también una tendencia a una menor mortalidad, pero que no llegó a ser estadísticamente significativa. El ACTT, Adaptive COVID-19 Treatment Trial, es el que motivó que la FDA aprobara el uso de remdesivir el 1 de mayo y la EMA el 25 de junio. Pero con el remdesivir tenemos luces y sombras. A la izquierda vemos los resultados globales, verde, positivos del ACT, y a la derecha los resultados preliminares preprint del ensayo clínico Solidarity,
en donde no hay diferencias entre Remdesivir y el grupo control. Fíjese que se han incluido 5.000 pacientes, más de 2.500 por rama. Lo que sí hemos visto es que a la tasa de efectos adversos no han sido mayores que en el placebo, por tanto es un fármaco relativamente seguro. ¿Qué diferencias? ¿Cómo podemos justificar el uso de Remdesivir? Pues bien, si vamos de nuevo al FTT y analizamos en un análisis de subgrupos, lo que vemos es que el Remdesivir es fundamentalmente útil cuando lo damos al inicio, en los primeros 10 días de síntomas, que es cuando hay más carga viral, y luego en el estadio 5 de la OMS de gravedad de la COVID-19. Los pacientes en estadio 5 son los que necesitan oxígeno, son pacientes con neumonía y oxígeno, pero no oxígeno de alto flujo, están ingresados en salas de hospitalización, no requieren ventilación mecánica no invasiva, no requieren ECMO y no están intubados. Son los pacientes que requieren Ventimax al 24, 28 o 35%. En estos pacientes, la utilización de Remdesivir es beneficiosa y se asoció a una mejoría clínica significativa. Por el contrario, en los pacientes que no requieren oxígeno, en los pacientes más graves, incluyendo los que están con ventilación mecánica y ECMO, no es beneficioso. Por tanto, el timing de Remdesivir es muy importante, es al inicio de la enfermedad. Hay otros ensayos clínicos, como este del JAMA, que han demostrado que en neumonía moderada, 5 días funciona tan bien como 10 días y mejor que el standard of care sin ningún tema, sin ninguna preocupación en seguridad, y 5 días es lo que estamos ahora recomendando. ¿Qué sabemos de los interferones? Miren, los interferones se han utilizado para tratamiento del SARS y el MERS, forman parte de la inmunidad innata y es muy importante darlos de forma inicial en el curso de la infección por COVID, porque en las fases más avanzadas su papel puede ser perjudicial. Podemos dar el interferón por vía subcutánea, el beta-1b, o de forma nebulizada, el alfa-2b. Pues bien, en el ensayo clínico Solidarity, por vía parenteral, por vía subcutánea, el interferón no fue beneficioso para el tratamiento del COVID-19. 2.000 pacientes en la rama de interferón, 2.000 pacientes en el grupo control. Pero un pequeño estudio piloto recientemente publicado en Lancet Respiratory Medicine, ya hace justamente 4 días, la forma nebulizada dada al inicio de la neumonía se asoció a una mayor tasa de recuperación de esos pacientes, ¿no? Por tanto, aún tenemos más sombras que luces con el interferón, pero quizá lo podamos utilizar más adelante. ¿Qué ocurre con terapias combinadas? Miren, este es un ensayo clínico en COVID moderado, en neumonía moderada, en donde 3 drogas fueron mejor que una. O sea, se dio Kaletra con ribavirina, interferón beta-1b, y esto fue superior a monoterapia con Kaletra en recuperación clínica, en neumonía no grave, ¿de acuerdo? Y luego en recuperación de los marcadores inflamatorios y también en la negativización de la PCR de tracto respiratorio. Por tanto, deben explorarse, hay ensayos clínicos que se están explorando la terapia combinada para el tratamiento de la neumonía por COVID. ¿Qué tenemos del plasma convalesciente? Pues bueno, hay estudios observacionales y pequeños ensayos clínicos con resultados contradictorios. La FDA aprobó el uso, autorizó el uso urgente gracias a este estudio observacional coordinado por la Mayo Clinic, que evaluó 35.000 pacientes que recibieron plasma convalesciente humano y que observó que a los 7 y 30 días los pacientes que recibieron plasma tenían una menor mortalidad y sobre todo aquellos que tenían un título de anticuerpos elevado, con un punto de corte entre 320 y 640. También acaba de aprobar la FDA el uso de anticuerpos neutralizantes del bamlanimab, que es un anticuerpo neutralizante del IgE, una dosis única en pacientes ambulatorios, puede prevenir de forma significativa el ingreso hospitalario. Este es un campo inicial que también hay muchos anticuerpos neutralizantes en marcha, pero es el primero que ha demostrado su potencial utilidad. ¿Qué sabemos del tratamiento antiinflamatorio? ¿Por qué es importante administrar antiinflamatorios? Porque en los pacientes con neumonía hay una
cascada de citoquinas proinflamatorias que harán que el paciente desarrolle un síndrome de distrés respiratorio agudo, llenándose todos los espacios alveolares de estas membranas hialinas que dificultarán la difusión de oxígeno, harán que exista insuficiencia respiratoria, necesidad de intubación y ventilación mecánica y riesgo de muerte, ¿no? Por tanto, para reducir toda esta tormenta de citoquinas inflamatorias y todo este proceso inflamatorio, se han dado antiinflamatorios, ¿no? Todos los que están en esta diapositiva se están desarrollando, pero los que han demostrado eficacia han sido los corticoides y el inhibidor de la interleuquina 6 con más experiencia en la clínica es el tocilizumab, por lo que me centraré en los resultados de estos dos antiinflamatorios. Mire, el ensayo clínico que ha puesto de manifiesto que dar dexametasona a dosis bajas, 6 miligramos una vez al día durante 10 días, reduce la mortalidad, es el Recovery. Y aquí pueden ver cómo la mortalidad al mes se redujo un 3%. Los pacientes que tomaron dexametasona en comparación con Standard of Care sobrevivieron un 17% más. Si clasificamos a los pacientes en 3 grupos, aquellos que estaban con ventilación mecánica, aquellos que requerían oxígeno y aquellos que no necesitaban oxígeno, pueden ver que la mortalidad se redujo en un 35% en los pacientes ventilados, en un 20% en los que requerían oxígeno y casi llegó a ser perjudicial en aquellos que no tenían neumonías leves, sin necesidad de oxigenoterapia. Por tanto, el mensaje es claro, no hay que dar corticoides, no hay que dar dexametasona en aquellos pacientes sin insuficiencia respiratoria. En los otros hay que darlos porque su uso se acompaña de una reducción de la mortalidad. Esto lo demostró el Trial Recovery con miles de pacientes y luego el metaanálisis que realizó la OMS, incluyendo los datos del Recovery y otros ensayos clínicos, en donde globalmente, en un análisis global y ajustado, se redujo la mortalidad entre un 30 y un 34% dependiendo del tipo de análisis efectuados. Por tanto, dexametasona o corticoides, hidrocortisona o metilprednisolona, las dosis equivalentes, sí, reducen la mortalidad. ¿Qué tenemos del tocilizumab? Miren, nos remontamos al 18, o sea, a primeros de abril, en donde el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, que forma parte de esta cascada de citoquinas proinflamatorias, en este pequeño estudio efectuado en China, que salió como PREPRIN, administrado en 21 pacientes, 17 graves y 4 en intensivos, demostró que la fiebre desapareció, la disnea desapareció, no hubo reacciones adversas y todos los pacientes fueron dados de alta sin ningún caso de muerte. Desde entonces se han efectuado más de 20 estudios observacionales, estudios de cohortes, casi todos ellos con un grupo control, haciendo case control o haciendo análisis de propensión en los que siempre el tocilizumab era beneficioso. Pero no teníamos realmente ensayos clínicos. En el último mes han aparecido 5 grandes ensayos clínicos de tocilizumab respecto al Standard of Care o placebo. Tocilizumab administrado a la dosis habitual, 8 miligramos kilo en dosis única o con dosis repetida al cabo de unas horas, en neumonía grave y en neumonía en pacientes críticos. Y pueden ver que con respecto a la mortalidad a 28 días no hay ningún beneficio entre tocilizumab y placebo o Standard of Care. La única luz que tiene el tocilizumab es en este ensayo clínico, la IMPACTA, que no reduce la mortalidad al mes, pero que en pacientes que están en sala y por tanto con una insuficiencia respiratoria que aún no ha motivado el ingreso en la UCI, la intubación y ventilación mecánica, la administración de tocilizumab redujo de forma significativa la ventilación mecánica o la muerte. La redujo 7 puntos sin que hubiera más efectos secundarios. Este es el único punto que deberá en un futuro aclararse si realmente el tocilizumab tiene esta ventana terapéutica para poder ser administrado en pacientes, por ejemplo, que no respondan a los corticoides. ¿Qué hay de profilaxis? Pues bien, en profilaxis se ha utilizado la hidroxicloroquina, que en profilaxis preexposición, ¿no?, en personal sanitario fundamentalmente que trabaja en áreas de alta prevalencia de COVID, administrado durante un periodo de tiempo determinado, 8 semanas en este caso, para prevenir la infección.
En este ensayo clínico efectuado en 2 hospitales americanos se vio que la hidroxicloroquina administrada diariamente durante 2 meses no previno el riesgo de infección por SARS-CoV-2 y se acompañaba de más efectos adversos, de manera que el DSMB paró por futilidad este ensayo clínico. Por tanto, hidroxicloroquina no útil como PrEP, tampoco útil como PEP. Este es otro estudio perfectamente diseñado, doble ciego, controlado con placebo, en personal sanitario y en contactos de familiares, y se puede ver que la hidroxicloroquina no redujo el riesgo de desarrollar una COVID-19 probable o confirmado. Y un ensayo clínico liderado por Oriol Mitjà, efectuado en Barcelona, tuvo unos resultados similares. En el campo de los antirretrovirales, el tenofovir puede tener algún papel. Creo que el doctor Blanco ha comentado anteriormente algo al respecto. Este es un estudio observacional publicado por investigadores españoles, por Julia del Amo, hace 3 meses en el Annals of Internal Medicine, y parecía que los pacientes con Truvada, con tenofovir disoprofil fumarato, podían tener una menor incidencia de COVID-19 y de ingreso hospitalario y en UCI que los pacientes que tomaban TAF u otros análogos de nucleósidos. De hecho, en base a este estudio y en algunos estudios de acoplamiento molecular, se diseñó un ensayo clínico que está en marcha, en el que se compara Truvada con hidroxicloroquina y placebo como profilaxis post-exposición y que acabará de aclarar si realmente el tenofovir puede tener algún papel. Y ya para acabar y ceñirme en los 20 minutos que tengo, decirnos que nos encontramos ante una pandemia de retos colosales que está afectando a millones de pacientes, que el Remdesivir es el único antiviral que ha demostrado eficacia en la neumonía moderada en el estadio 5 y que 5 días es suficiente, que la dexametasona reduce la mortalidad, que quizá el tocilizumab puede ser útil para prevenir la ventilación mecánica en nuestros pacientes y que la hidroxicloroquina no nos sirve ni para tratamiento ni para prevención de la COVID-19. Y nada, agradecer a unos compañeros que han compartido el material, a unas diapositivas del material que les he presentado, a todo el personal sanitario por su lucha constante, nunca bien reconocida, y a nuestros pacientes y sus familias. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, Josep María, como siempre, brillante. Hay una pregunta ya del chat. ¿A corto plazo qué crees que puede ayudar más? ¿Una vacuna o una mejora en el tratamiento? Perdona, es que no te he oído bien la pregunta. Sí, la repito. A corto plazo, dice una pregunta del chat, ¿qué crees que puede ayudar más? ¿Una vacuna o un nuevo tratamiento más eficaz? Bueno, a corto plazo probablemente lo que nos va a ayudar más es tener una buena vacuna para que no haya casos que se infecten, que se compliquen y que necesitemos tratarlos, ¿no? De todos los medicamentos que hay hoy en día, realmente ninguno es espectacular. Lo más importante es que realmente las personas no se infecten y no desarrollen un COVID grave, ¿no? Fijaros que estamos dando Remdesivir porque parece que hay un subgrupo de pacientes que dado en ese momento puede ser beneficioso, pero ningún ensayo clínico ha demostrado actividad antiviral frente al SARS-CoV-2. No reduce la carga viral del tracto respiratorio. Y ya en el paciente que tenemos grave, con insuficiencia respiratoria, la dexametasona reduce la mortalidad, pero es que se mueren muchísimos pacientes, ¿no? Por tanto, a corto plazo lo más importante es tener una vacuna eficaz que pueda prevenir el desarrollo de la infección por SARS-CoV-2. Aprovecho tu presencia para, aun saliéndose un poco de la presentación, ¿qué opinas del tema de gripe y COVID? ¿Está magnificado el tema después de lo que hemos visto que ha ocurrido en el otro hemisferio en los meses anteriores? ¿Crees que realmente...? Sí, bueno, paro aquí, sí. Sí. Estamos ahora justo para comenzar un poco lo que tocaría ser la epidemia de gripe en España. Si nos fijamos que ha ocurrido en el hemisferio sur, hay un Mortality Morbidity Weekly Report justo publicado hace una semana que analiza lo que ha ocurrido en Sudamérica y en Australia, y realmente en comparación a otros años la gripe prácticamente no ha existido.
Y esto probablemente ha sido debido a varios factores, a los factores que nos ayudan a prevenir la infección por SARS-CoV-2, uso de mascarilla, distancia social y lavado de manos. De hecho, cuando tenemos un paciente con sospecha de gripe en urgencias, lo primero que hacemos no es preguntarle el nombre, es ponerle una mascarilla para que no transmita la infección, ¿no? Por tanto, son datos muy sólidos y por tanto es de prever que sí que puede haber casos de gripe, que sí que se debe vacunar la población y que esto probablemente hará que en el contexto del SARS-CoV-2 veamos este año, al menos estas son las expectativas, menos casos de gripe. La otra cosa que quería comentar a raíz de esto es que hay también algunos estudios muy interesantes observacionales que parece que la vacunación antigripal podría ayudar a prevenir la infección por SARS-CoV-2. Es un dato muy controvertido, hay una publicación muy reciente en Nature que parece que da es un preprint que parece que da unos resultados bastante concluyentes y analiza todo lo que hay de estudios observacionales y diríamos que hay como 6 grandes estudios observacionales o 7 que la vacunación antigripal, aparte de protegernos de la gripe, podría ayudar a protegernos, que es lo que se llama inmunidad entrenada para el SARS-CoV-2, y hay unos 4 estudios observacionales que no tendría este efecto protector y que quizá podría empeorar el curso clínico de los pacientes infectados, ¿no? Por tanto, 2 respuestas rápidas. Uno es de prever que haya menos casos por las medidas de prevención del SARS-CoV-2 y que la gente se debe vacunar. ¿Y a qué atribuyes al final la disminución de la mortalidad? Si prácticamente tampoco los fármacos que tengamos tampoco es que son una maravilla, ¿a qué atribuyes la disminución de la mortalidad? ¿Es que afecta a poblaciones de menor edad o a qué se debe? Esta es una muy buena pregunta. Yo creo que es debida a varios factores. En primer lugar, a que la población que está ingresando ahora es una población más joven. Y esto hace que probablemente al haber menos comorbilidades su pronóstico sea mejor, lo que no quiere decir que la gente joven se proteja porque hay gente joven que se muere. Estoy hablando de gente que está pues, en los 50, en la década de los 50 o década de los 60, ¿no? En segundo lugar, fijaros que la mitad de los muertos en Cataluña son gente que ha venido de las residencias. Y ahora el protocolo, para no colapsar el sistema sanitario, el protocolo asistencial en las residencias está muy bien estandarizado, ¿no? Con 5 niveles distintos, de manera que el nivel 1-2 son pacientes que si adquieren la infección por SARS-CoV-2 y requieren hospitalización, se deben trasladar. El nivel 3, que hay que discutirlo caso a caso, pero el nivel 4 o 5, que son los grandes dependientes y con una calidad de vida muy deteriorada, con una expectativa de vida muy pobre, estas personas ya no se trasladan al centro sanitario, a los centros sanitarios, ¿no? Y esto hace que en los hospitales veamos pocas muertes, pero el número de casos que mueren cada día en España sea de 300 diarios o más, ¿no? Parte de estas muertes son personas mayores que no llegan al sistema sanitario porque su expectativa de vida es muy pobre, ¿no? Creo que es una combinación de 2 cosas. Se han infectado gente mucho más joven, ingresa grave gente más joven y por tanto con peor pronóstico, y la gente muy mayor con una poca expectativa de vida en un protocolo que realmente creo que es muy correcto, aprobado por los comités de ética, pues ya no llegan a los hospitales, ¿no? Y fallecen en los centros sociosanitarios. Muchísimas gracias, Josep María. Te traslado estas gracias igual en nombre mío y en nombre de la doctora María Luisa Souza a ti y al resto de ponentes de la mesa. Creo que han sido unas presentaciones magníficas. Os agradezco muchísimo y os traslado nuestras disculpas por haberos apretado con el tiempo. Recuerdo a todos los asistentes que a las 4 de la tarde volveremos a conectarnos, que este webinar continúa hoy como continuará mañana y que es una